Hola amigos del ajedrez, finalizamos nuestro tema de torre y alfil contra torre y resumiremos los pasos del mismo. Este es 15 métodos de estudio, entre ellos revisar, segunda parte. Al final, resumir las etapas y pasos de la principal línea ganadora debería ayudarte a crear los atajos mentales de los que hablamos en la parte teórica de esta sección. Etapa 1. Empeorar la posición de la torre del oponente. Pasos intermedios: lado largo, movimiento de espera, lado corto, alfil al lado corto, transición, como se muestra en el diagrama. Etapa 2. Empeorar la posición del rey del oponente. Pasos intermedios: el alfil gana un tiempo con amenaza de jaque mate. La torre da el primer jaque en la séptima fila. Transición al diagrama 2. Etapa 3. Ataque de mate. Pasos: lado largo, regresa al lado corto para dar el segundo control en la séptima fila. Deslízate hacia la cuarta fila. El alfil se desliza junto a la torre en la cuarta fila, cortando la torre del oponente en la tercera fila. Etapa 3A. Alternativa principal: rey A3. Pasos: deslizarse a la cuarta fila. El movimiento silencioso del alfil, maniobra de torre hacia atrás. Si memorizas el método ganador de esta manera, no solo será más fácil revisar este final movimiento por movimiento cuando vuelvas a leerlo cada 3 o 6 meses, sino que también te resultará más fácil recordar el plan ganador correcto si sucede en un juego. Puedes utilizar la técnica de memorización basada en secuencias lógicas, como la anterior, para cualquier otra cosa que quieras memorizar: variantes de apertura, partidas de ajedrez, etc. Se ha descubierto que crear las historias, entre comillas, con múltiples etapas, pasos intermedios y posiciones clave, imágenes, han ayudado a absorber y retener contenido del ajedrez de manera bastante eficiente a lo largo de los años. Si tiene problemas para memorizar y repasar, no es necesario que utilice este método exacto, pero al menos intente desarrollar el suyo propio basándose en los consejos generales proporcionados aquí. Estudiemos esto en un ejemplo práctico. En los diagramas mostramos aproximadamente los pasos que se han realizado de acuerdo a como comentamos anteriormente. Antes de continuar con la partida práctica, mostraré una estadística de los finales de este tipo que aparece en la base de datos. En ella podemos observar que existen 6.558 finales, ganada por las blancas. Siempre se refiere evidentemente al bando fuerte. 1.578, que hace un 24,1%. Tablas: 3.439, lo que representa un 52,5%. Y ganada por las negras, quienes tenían la torre y el alfil, por supuesto, 1.539, un 23,5%. Por los resultados de empate se comprueba lo difícil que es este tipo de final. La suma de victorias no alcanzan a los resultados de empate porque suman un 47,6%. Una vez concluido este pequeño resumen de pasos del final de torre y alfil contra torre, revisar, segunda parte, pasaremos a la partida en cuestión. Aquí traemos esta posición
que está relacionada con el vídeo anterior y que trata sobre este final de torre alfil contra torre. Y 15 métodos de estudio, revisar segunda parte. Con ello finalizamos. Discutamos ahora cómo revisar el final del vídeo anterior para que permanezca grabado en tu memoria durante mucho tiempo y para que puedas reproducir la secuencia estrecha de maniobras ganadoras en la quinta o sexta hora de un juego agotador, tal como lo hizo Jones anteriormente. Veamos cómo se hace esto paso a paso. Prestaremos especial atención a 1. Pasos intermedios en cada etapa del plan ganador y 2. Imágenes clave, diagramas y movimientos que se deben memorizar para realizar transiciones suaves entre las etapas sucesivas del plan ganador. Etapa 1. Empeorar la posición de la torre del oponente. Paso 1.1. Llevamos la torre al lado largo con torre B8, ya que tenía menos espacio de maniobra en el lado corto. En caso de jugar, por ejemplo, la dudosa torre B2, las blancas pueden jugar rey A3 y las negras no pueden dar jaque mate en la columna A. Por esa razón se jugó la torre a B8 amenazando mate en la casilla A8. El blanco se defiende con torre G5. Ahora viene el paso 1-1. Realizamos una jugada de espera obligando al oponente a empeorar la posición de su torre y para ello utilizamos torre B7, manteniéndonos en el lado largo. ¿Por qué razón no es conveniente mantener la torre en el lado largo con torre B6? Sería una forma equivocada de esperar, porque las blancas podrían nuevamente acercarse con seguridad con su rey por medio de rey A5, torre B7 y ahora torre G6, y después de torre B2 puede escapar con rey A6, torre A2 jaque y rey B7. Por esa razón, torre B7 es la jugada de espera buena en el lado largo. La columna F es la peor para la torre, por lo que la mejor defensa de las blancas es torre H5. Una vez que la torre del oponente ha sido forzada a la columna H, resulta más fácil obligarla a moverse a la peor, la columna F. Para lograr esto, todavía necesitamos ejecutar dos maniobras precisas. La primera es, paso 1.3, la torre negra regresa al lado corto por medio de torre B2. La cuestión es que la maniobra clave del alfil hacia la tercera fila, en este caso la columna F, solo tiene éxito con la torre en el lado corto. Si las negras intentan la misma maniobra ahora con su torre en el lado largo, como por ejemplo con alfil F6, las blancas pueden volver a acercarse con su rey y jugar rey A5, y esto ya es tabla. Fabiano Caruana cometió el mismo error en la partida contra Peter Schvidler, al que se hizo referencia anteriormente en el otro vídeo. Por lo tanto, seguimos con el movimiento torre B2 en el lado corto, que fuerza al contrario a jugar torre H3. La maniobra de aproximación por medio de rey A3 pierde aquí, porque las blancas no tienen suficiente espacio para escapar con su rey en el lado más corto del tablero. Seguiría torre B1 amenazando mate, ahora torre H2. Esta es la única jugada, pero como veremos en breve, H2 es una casilla desafortunada para la torre blanca. Por lo tanto sigue torre B8, rey A2,
torre A8 jaque, rey B1, torre A1 jaque. A las blancas les gustaría tener otra fila extra para su rey, pero esto no es posible en el lado corto, por lo que pierden la torre con un pincho después de rey C2, torre A2 y la torre de H2 es capturada. Y finalmente hemos llegado al paso 1.4 de la primera etapa, en el que podemos forzar a la torre blanca a ir a la columna F con una inteligente maniobra de movimiento del alfil hacia el lado corto. Así que después de la jugada torre H3 continuamos con alfil F2. Es de gran ayuda recordar que jugamos este movimiento solo cuando el alfil está protegido por la torre en el lado corto. Esa posición, llamémosla posición 1. Es básicamente una imagen que desea imprimir en tu mente para que sepas en qué punto pasas de la etapa 1 a la etapa 2. Empeora la posición del rey del oponente. El blanco juega torre F3. Las blancas también podrían intentar mantener la torre en la columna H jugando, por ejemplo, en este momento, su rey a la casilla A3. Esta es una defensa importante a tener en cuenta, pero el problema para el defensor es que voluntariamente empeora la posición de su rey. En otras palabras, completa la etapa 2 para las negras. Entonces, las negras pueden pasar directamente a la etapa 3, el ataque de mate. Comenzamos con el paso 3.1a, la maniobra de la torre deslizante. Por lo tanto, se juega ahora torre E2. Amenazamos mate en 3 movimientos, comenzando con el jaque del alfil en C5. El detalle crucial a recordar es que la torre se desliza justo al lado del alfil. Después de la secuencia bastante forzada, rey A4, observe que la torre blanca no tiene movimiento apropiado en la tercera fila. Por lo tanto, sigue torre E8 y torre H5 para defenderse del mate en A5. Si va al lado corto por medio de la jugada rey A3, entonces sigue alfil D4, pone al rey en la red de mate, rey A2 y torre E1 seguido de mate en A1. Debemos recordar el paso 3.2a. La jugada tranquila del alfil en esta posición después de torre H5, alfil E1. Nuevamente es útil imprimir una imagen de una torre defendiendo al alfil en la misma columna. Dado que las blancas no pueden controlar la cuarta fila, es por eso que necesitábamos forzar a la torre salir de la segunda fila. Tienen que empeorar la posición de su rey nuevamente con rey A3 y ahora torre E2. Amenaza mate con un jaque en la casilla B4 con el alfil. Volviendo a la defensa más obstinada con torre F3, ahora que su torre ha sido forzada a la tercera fila, comenzamos con el paso 2.1. Renovar la amenaza de mate para ganar tiempo. Tras torre F3, sigue por parte de las negras alfil D4, torre F4, alfil D4 y torre F3. Esta es la única manera de evitar el jaque mate por ahora. Podemos ver por qué la torre ocupa la peor posición de la columna F en la variante que sigue. Después de el movimiento del rey a A3, entonces sigue torre B1, debido a que torre F2 no está disponible porque está controlada por el alfil
en esta posición de D4. Ahora bien, cualquiera que haya visto este final al menos una vez sabe que se supone que el lado más fuerte debe dar un jaque de torre en la séptima fila, en este caso la columna B, en algún momento, pero es fácil confundir el momento adecuado para ejecutarlo. Regresando a la posición con torre F3, seguimos con torre B4. El paso 2.2. Cuando la torre del oponente ya está en la tercera fila, podemos empeorar la posición del rey del oponente en las circunstancias más favorables. Donde quiera que vaya el rey blanco, hemos hecho la transición a la última etapa 3 de este final teóricamente ganador, donde vemos directamente el ataque de mate. Sigue rey A3. En principio, el rey blanco debería ir al mismo lado donde está su torre. Por lo contrario, tras la jugada, rey A5, sigue torre B7 y el rey ya está en la red de mate, que es lo que ocurrió en el video anterior entre Cornette y Jones. Comenzamos la etapa final del paso 3.1. Las negras amenazan jaque mate desde el lado largo con la jugada después de rey A3, torre B7. Ya que las blancas pueden defenderse del intento en el lado corto. Por ejemplo, si se juega la torre a B1, seguiría rey A4 con posibilidades de defensa. Tras torre B7, rey A2. Mientras el rey intenta huir, no debería ser difícil recordar el paso 3.2. La segunda torre realiza un control para devolver al rey a la casilla del color del alfil. Y ahora juega torre B2 jaque. Un buen movimiento, rey A3. Y ahora que tanto el rey blanco como la torre están mal colocadas, el paso 3.3. Las negras enhebran la red de mate con la torre deslizándose hasta la cuarta fila. Ahora, dado que la jugada siguiente, rey A1, pierde ante el jaque descubierto, su respuesta es prácticamente forzada con el movimiento rey A3, a lo que sigue torre E2. Esta es la misma maniobra que el paso 3.1a en la variante rey A3. Una vez más colocamos la torre en E2 para amenazar con jaque mate en 3 jugadas en la casilla C5 y mantenerla cerca del alfil, aunque el punto principal aquí es ligeramente diferente. Juegan rey A4. Las blancas también podrían intentar defenderse en la secuencia siguiente con torre F4, pero luego de torre E1 fuerzan un jaque mate diferente, ya que rey A4 no es una opción. Por lo tanto, seguimos con rey A4, alfil E3. Y aquí viene el paso final. Paso 3.4. Corta la torre del oponente deslizando hacia atrás el alfil. Rey A3, alfil C5, rey A4, torre A2 jaque, torre A3 y torre por A3 mate. Un final realmente muy complicado, complejo, que se debe revisar de tiempo en tiempo, 3, 6 meses, etcétera, aunque en nuestra práctica a lo mejor nunca se ha presentado, pero es necesario conocerlo y nos ayuda también a desarrollar y ampliar nuestra memorización. Espero que haya sido del agrado y utilidad este vídeo y el anterior, donde revisar es un tema de los 15 métodos de estudio. Este final y el anterior, conjuntamente con algunos
algunas partidas que seleccionaré de la base de datos, se las dejaré en el blog para que allí la puedan descargar y estudiar. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!